Bienvenidos mis hermanos a la celebración dominical de Alianza Cristiana y Misionera de Vista Alegre. Ya todos estamos preparados, ya tenemos la Biblia, tenemos un lapicerito y una hojita para poder anotar los versículos que el pastor hoy día nos va a dar a conocer. Bueno, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro para orar al Señor? Padre Santo, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la vida que nos da, Señor. Gracias por el sustento, Padre amado. Esta noche, Señor, venimos a ti para pedir que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de todo, Señor, Padre amado, Señor. También, Señor, queremos pedirte que la palabra que se va a compartir, Señor, pueda ser atesorada en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, en nuestro andar como cristianos, Señor, Padre amado. Gracias, mi Dios. Gracias por todo, Señor. Ahora toma el control de todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Ahora nos ponemos de pie y juntos vamos a alabar al Señor. Cadenas de la muerte para mí ya no
Hermanos, tengan ustedes buenas noches. Bienvenidos a nuestra celebración dominical. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de prédica de los milagros de Jesús, ¿verdad? Quiero leer Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y está hablando de la sanidad, ¿verdad?, de un paralítico. Nosotros estamos predicando a Mateo, pero esta vez quiero leer Marcos, porque allí está hablando de algunas cosas que son interesantes para nosotros. Entonces, ¿qué tal si te ubicas en tu Biblia? Marcos capítulo 2. Búscalo para que podamos leer juntos. Marcos capítulo 2. El título es Jesús sana a un paralítico. Entonces la Biblia dice así, Marcos 2 del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociéndolo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué tal si entregamos este tiempo al Señor en oración? Padre nuestro que estás en el cielo, queremos esta noche predicar tu palabra. Señor, hemos leído la parte pertinente y queremos aprender algunos principios, Señor, que nos sirvan para aplicarlos en nuestra vida diaria. Y por eso que te rogamos en el nombre de Jesús, que tú puedas guiarnos de principio a fin. Gracias, Señor. Bendito y alabado eres tú. En tu nombre oramos así, Padre. Amén y amén. Es interesante cómo empieza esta parte de la Biblia. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Ni bien Jesús llegaba a un lugar, la gente escuchaba que ahí estaba él. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. La gente se amontonó a la casa donde estaba Jesús, ¿verdad? Y que ya era una cosa que había una multitud, como dice posteriormente. ¿Y qué hacía el Señor? ¿A qué iban estas personas? Iban a escuchar la palabra de Dios. La gente se amontonaba por escuchar a Jesús. Y Jesús les predicaba. ¿Qué predicaba? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Les predicaba el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles eran las buenas noticias? Que Él había venido a la tierra, representando a Dios. Él decía que Él era Dios. Él decía que a Dios nadie lo había visto, pero si querían conocer a Dios, que lo miraban a Él. Eso era lo que Jesús enseñaba. Y que Él había venido, ¿verdad?, a restaurar la relación entre el hombre y Dios, porque el Señor Jesús quería llevar a todos los hombres a la presencia de Dios. Esa era la buena noticia. Rompiendo barreras, he titulado a este sermón. ¿Por qué rompiendo barreras? Por lo que hacen los amigos del paralítico para acercarse a Jesús. ¿Qué barreras había que romper? Bueno, la multitud, el techo,
Había que hacer algo. ¿Y sabes qué enseñanza tenemos a grosso modo de todo esto? Dos cosas fundamentales. En primer lugar, que si nosotros queremos romper barreras y llevar a las personas a Jesús, hay cosas que el hombre tiene que hacer. Necesariamente, el hombre tiene que hacer. Pero hay cosas que solo Dios puede hacer. Dos cosas. Lo que el hombre puede hacer y que Dios lo puede hacer. Y dentro de las cosas que el hombre puede hacer, hay 4 cosas interesantes que podemos desprenderlas de lo que hemos leído. 4 cosas fundamentales. La primera, el hombre debe tener compasión. ¿Sabes? Allá afuera, en el mundo, por las calles, y en cualquier lugar que tú vayas, vas a encontrar gente que necesita de Jesús. Y tú te vas a dar cuenta por la forma como ellos viven, por las cosas que ellos hacen, por las actitudes que ellos tienen. Tú te vas a dar cuenta que necesitan que algo cambie en sus vidas. Es necesario, porque ellos, ¿verdad?, tienen cosas que son visibles a los ojos de los demás. Puede ser alcoholismo, puede ser drogadicción, puede ser adulterio, puede ser robos, puede ser corrupción. Robos. Y mira, hace poco ya se dijo que hasta las 9 es el toque de queda, ¿verdad? El primer día, a la esquina del mercado frente a mi casa, ¿verdad?, hubo un robo a eso de las 8 de la noche. O sea, se amplía el toque de queda hasta las 9 de la noche. ¿Para qué? Para que salgan los ladrones a robar. Gente que necesita del Señor Jesús. Gente desarmada que con un arma asaltaron a una joven. Tremendo. Así está el mundo allá afuera. Tener compasión. El hombre tiene que desarrollar ciertas virtudes y esa es la primera que encontramos en la palabra de Dios. Marcos 2:3 va a decir: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Compasión. 4 personas se compadecieron de alguien que estaba sufriendo una enfermedad que me imagino, ¿verdad?, la tenía por años. Pero ellos estaban cansados de que su amigo sufriera. ¿Por qué? Porque ellos también seguramente sufrían. No sabemos si eran sus familiares, sus vecinos, no sabemos. Lo que sí sabemos que ellos se tomaron la molestia de coger al paralítico y llevarlo a la presencia del Señor. ¿Por qué lo hicieron? Porque tenían compasión, se compadecieron de él. Y es bueno, ¿no?, hacer un alto acá para hacer la siguiente pregunta. ¿Tú conoces a alguien que está paralizado a causa de sus pecados, a causa de sus problemas y que necesita de Jesús? Y la otra pregunta es: ¿estarías dispuesto a llevar a esa persona a los pies de Jesús? ¿Tendrías compasión de esta alma perdida? La respuesta es personal, porque yo sé que conocemos gente que en verdad necesita de Jesús. Pero ¿qué más se necesita para romper barreras? Debemos tener confianza. ¿Confianza en qué? ¿Confianza en qué? Debemos tener fe, ¿verdad? Confianza. Confianza en que el Señor Dios Todopoderoso puede perdonar cualquier pecado y puede sanar cualquier enfermedad. Esa confianza debemos tener. ¿Sabes? Hay una cosa que yo he aprendido. El mayor milagro que el Señor Jesús quiere hacer o ha venido a hacer a la tierra es darnos la salvación. ¿Qué salvación? Restaurar la relación hombre-Dios. El hombre está alejado de Dios. El hombre no puede llegar a Dios. Jesucristo ha venido a coger al hombre de una mano y cogerse de la mano de Dios y juntarlo, ¿verdad? Que el hombre pueda transitar a través de Jesús y llegar a la presencia de Dios. Eso es lo que Jesucristo ha venido a hacer. Y nosotros, como iglesia, como creyentes, debemos tener confianza que cualquier persona que se acerque a Jesús va a ser salvada y va a ser sanada. He escuchado en este tiempo del virus que había personas que se han arrepentido de su mala manera de vivir y el Señor no solo los ha salvado, sino que los ha sanado completamente. Tremendo, hermano.
El Jesús de la Biblia, el Jesús de los milagros, está actuando ahora, cuando la gente se acerca con confianza a Él y le confiesa sus pecados. ¿Estarías dispuesto tú a acercarte ahora al Señor Jesús y decirle, necesito de ti? Confianza. Pero ¿qué más necesitamos para romper barreras? Como te digo, en primer lugar, compasión de las personas, confianza en el Señor Jesús. Eso necesitamos para romper barreras y llevar a la gente a Jesús, pero también necesitamos de colaboración. Sí, un hombre solo hubiera sido imposible llevar al paralítico. Tuvieron que ser 4, ¿verdad? En una camilla llevarlo a él. Con colaboración, ¿sí? Y a veces nosotros necesitamos también de la colaboración de otros para acercarnos a las personas que necesitan de Jesús. ¿Colaboración en qué? En primer lugar, en oración. En segundo lugar, en apoyo presencial. Porque hay lugares que pueden ser peligrosos y es necesario ir acompañado con otras personas. En tercer lugar, podemos necesitar de dinero. Para hacer misiones, mis hermanos, hay que hacer cosas. No se puede hacer misiones un hombre solo, no. Misiones se hacen con las oraciones de los que no pueden ir, con los pies de los que pueden ir y con las manos de los que pueden dar. Entonces, colaboración. La iglesia es un solo cuerpo y estamos para colaborar unos con otros. ¿Y de quién debemos pedir colaboración? Bueno, de los cristianos que están dispuestos, de los hermanos sinceros en la fe, ¿verdad? Y que quieren ir, pasar al otro lado como hacía Jesús por un alma perdida. ¿Sabes? El Señor Jesús, cuando mandaba a sus discípulos, los mandaba de 2 en 2. Nunca los mandó solo. Colaboración. La enseñanza de la colaboración viene de la misma palabra de Dios. Aquí vemos a 4 personas preocupadas por un paralítico, preocupados por una persona que tenía necesidad de Jesús. Y la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿conoces a alguien que en verdad pueda colaborar para ir tras un alma perdida? Bueno, oremos que el Señor nos pueda enseñar esta noche que somos un cuerpo, que somos iglesia y que debemos salir todos juntos por las almas perdidas. ¿Qué otra actitud, qué otra virtud debemos mostrar para romper barreras? Ser cuidadosos. Marcos 2:4 va a decir, escucha con atención. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Te imaginas tú? Había una multitud. Llevar una camilla con un paralítico y tratar de atravesar la multitud que no se podía, la puerta estaba copada, era un problema, ¿verdad? Si ellos hubieran optado por hacer eso, seguramente habrían tenido que pelear con la gente que estaba escuchando la palabra de Dios. Porque además de molestar a los que estaban escuchando la palabra de Dios, estaban impidiendo que Jesús transmita el mensaje a estas personas. Y la gente no iba a querer, ¿verdad? Y hubiera sido peligroso porque no solamente iban a empujar a las personas, sino que también hubieran podido poner en riesgo la salud del mismo paralítico. No sabemos cuán grave era su enfermedad, pero eran paralíticos. Seguramente que nada agradable tocarlo, ponerle una mano encima. Hubiera sido peor por su estado. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Ellos optaron por lo más sencillo, aun cuando parezca difícil, aun cuando parezca algo extraordinario, ¿verdad? Por la estructura con que estaban hechas las casas de los judíos, era fácil sacar ese techo y poder bajar por ahí al enfermo. Ser cuidadosos. Buscar la mejor opción de llegar a la gente. Eso es lo que debemos aprender nosotros. ¿Con qué cuidado predicamos la palabra de Dios? ¿Lo hacemos con amor? ¿Lo hacemos con ganas de transmitir las buenas nuevas? ¿O lo hacemos peleando como queremos imponer ideas? ¿Sabes? A veces tratamos de imponer nuestra fe, de imponer nuestras ideas. Eso no funciona. Porque eso muchas veces hiere los sentimientos de las personas.
hiere las creencias, la fe de la persona, que aunque esté equivocada, es su creencia, es su fe. No podemos cambiarle el chip, no podemos. Lo único que tenemos que hacer es comunicarles del amor de Cristo. Dios hará el resto, como vamos a ver más adelante. Pero el hombre tiene que hacer cosas, ¿verdad? Tener compasión, tener confianza, pedir colaboración y ser muy cuidadoso para predicar el Evangelio. Muy cuidadoso para ir tras un alma perdida. Pero así como hay cosas que el hombre tiene que hacer, hay cosas que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer. Y te lo pongo en un ejemplo. Acuérdate de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Tú sabes que el Señor le dijo a Lázaro que se levante. Y Lázaro resucitó, se levantó. Pero antes de hacer esto, el Señor Jesús le dijo a la gente, a los hombres, que muevan la piedra. Yo te pregunto, ¿acaso para Jesús era difícil decirle a la piedra que se mueva? Si le dijo al mar, a los vientos, oye, cálmate, no, cállate. Fácilmente pudo haberle dicho a la piedra, ¿sabes qué? Está a un lado, voy a entrar, o voy a llamar a Lázaro. Y la piedra hubiera obedecido. Sí, porque en este grupo de milagros vemos cómo Dios tiene poder sobre la naturaleza. Hemos visto cómo Dios tiene poder sobre los endemoniados, sobre el mundo espiritual, sobre el mundo natural, sobre el mundo espiritual, y cómo Dios tiene el poder sobre el cuerpo de las personas, sobre las sanidades. Él estaba mostrando que era un Dios todopoderoso. Pero hay cosas que el hombre tiene que hacer. Nuevamente, tener compasión, tener confianza, pedir colaboración y ser cuidadoso. Y hay algo que solamente Dios puede hacer. ¿Y qué es lo que Dios puede hacer? Bueno, poner el toque de sanidad, el toque milagroso del Señor. Marcos 2:5 va a decir, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Es interesante que Jesús diga al ver la fe de ellos. Yo me pregunto, siempre me he preguntado, ¿es que el paralítico no tenía fe? ¿Que Jesús solamente ve la fe de ellos? ¿Sabes? Yo creo que el paralítico también tenía su propia fe. Yo creo que el paralítico sabía que Jesús era la mejor opción. Es por eso que este milagro que está contado en los 3 evangelios, en ninguno de ellos vemos que el paralítico se está oponiendo a lo que sus amigos están haciendo. Sin embargo, es interesante que el Señor Jesús nos haga resaltar la fe de ellos, porque ellos están haciendo algo que el paralítico no podía hacer. Era transportarse delante del Señor Jesús. Pero seguramente que el paralítico tenía su propia fe. Y el Señor Jesús en Marcos 2:5 le va a decir, tus pecados te son perdonados. Es interesante lo que sigue a continuación, escucha con atención. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los religiosos de aquella época. Ellos eran unos eruditos en la ley de Dios. Conocían la ley y la enseñaban, pero al dedillo. Conocían toda la ley. Y ellos estaban que cavilaban en sus corazones, dice la Biblia. ¿Qué es cavilar? Estaban profundamente preocupados por haber escuchado que Jesús estaba perdonando pecados. Porque luego van a decir, ¿por qué habla este así? Blasfemas, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Los escribas sabían que en la ley de Dios decían que el único que podía perdonar pecados era Dios. Hay otra cosa que ellos creían saber. Era podemos decir, una forma de pensar de los judíos. ¿Qué forma de pensar? Que si este paralítico estaba así enfermo, era porque era un pecador. Para los judíos era, si tú eras ciego, eras leproso, eras sordo, eras mudo, eras paralítico, eres un pecador. Y para que tú te sanes, tienes que en primer lugar ser perdonado de tus pecados. Entonces Jesús sabía cuál era su público, sabía todo lo que tenía que hacer. Él no podía darle la sanidad al paralítico de frente, que lo hubiera podido hacer, ¿verdad? Sin antes arreglar, hacer que el paralítico arregle las cosas con Dios, pero para el auditorio. Era seguro que ese paralítico ni siquiera tenía pecados,
Porque no necesariamente una enfermedad es sinónimo de pecado, mi hermano. El ejemplo del ciego, ¿verdad? Cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué nació ciego este? ¿Quién pecó? ¿El ciego o sus padres? Imagínate, el ciego pecó. ¿En qué momento pecó? ¿En el vientre de su madre? Es ilógico, ¿verdad? Entonces no siempre una prueba, ¿verdad? Algo que te cause aflicción es consecuencia de tu pecado. No siempre. Puede ser que el Señor esté probando tu corazón, probando tu fe, ¿verdad? Para sacar lo mejor de ti, como hemos visto en los sermones anteriores. Pero para las personas religiosas siempre van a pensar así: algo he hecho. Si al pastor le dio el COVID es porque está en pecado. Cosas así. Pero el Señor Jesús sabía lo que los escribas estaban pensando, y escucha con atención. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Su espíritu le dijo: están pensando esto. ¿Sabes? La enseñanza es que Jesús sabe lo que tú estás pensando ahora. El Señor Jesús sabe, ¿verdad?, lo que en este momento te tiene paralizado a ti. Él sabe. Es un pecado, es una enfermedad, son deudas, la hipoteca, los préstamos, el trabajo que se perdió, la droga, el adulterio, una relación, un mal negocio. Él sabe lo que te tiene paralizado. Eso es lo que debemos aprender. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor Jesús hizo lo que los escribas querían escuchar prácticamente. En primer lugar, perdona los pecados y luego le da la sanidad. Pero Él les advierte, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o darle sanidad? Y Él dice: para que sepan, yo tengo la potestad de perdonar pecados. Y obviamente los escribas no aceptaron esta palabra. Para el Señor Jesús decir esto era como firmar su sentencia de muerte. Porque la ley de Dios decía que el que blasfemaba contra Dios haciéndose Dios debía morir apedreado. Pero el Señor Jesús no se mirando. Él hizo lo que tenía que hacer con la autoridad que Él siempre hacía las cosas. ¿Cuál fue el resultado? Que hubo una obediencia por parte del paralítico. Porque a la orden del Señor, Él cogió su lecho, cogió sus cosas y se fue a su casa. Y la gente se maravillaba, como siempre ocurría cuando el Señor Jesús actuaba. ¿Qué debemos aprender? En primer lugar, que como iglesia hay cosas que tenemos que hacer. ¿Qué cosas? Tener compasión por las almas. Tener confianza que si llevamos esas almas al Señor, Él va a perdonar. Pedir la colaboración de hermanos maduros en la fe para salir a predicar la palabra. Y ser muy cuidadosos cuando transmitimos la palabra. No hay que ofender a nadie, solo hay que explicar del amor de Jesús. Y Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Él va a salvar. El hombre predica, Dios salva. Hay cosas que el hombre tiene que hacer y solamente hay cosas que Dios puede hacer. Y esta es la salvación. Y como te dije hace un momento, ¿verdad?, la visión de Jesús aquí en la tierra fue salvar a las personas. Las sanidades que hacía con los ciegos, con los mudos, con los endemoniados, con los paralíticos, era un producto de su amor, de su misericordia. Pero no fue el propósito de Jesús cuando vino a la tierra. No. El propósito era salvar. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Jesús vino a restablecer la relación entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es para la eternidad. La sanidad que el Señor me ha dado en mi cuerpo del COVID me va a durar hasta que me muera y se acabó. Porque mi cuerpo se murió. Ya no hay más enfermedad. Mi cuerpo se murió. Pero la salvación es para la eternidad. ¿Me dejo entender? La salvación es mejor que una sanidad, mi hermano. Claro, todos queremos ser sanos, pero la salvación es mejor. Todos debemos querer ser salvos. Porque vamos a estar en la eternidad con el Señor.
Y Él quiere esta noche darte la salvación para la vida eterna. Dios no quiere que, como muchas personas ahora están muriendo, no sé si con Cristo, pero es muy seguro que muchas personas no han tenido la oportunidad de reconciliarse con Dios. Ellos lamentablemente van a pasar a una vida de castigo, lo que llamamos el infierno. La Biblia lo dice. Pero tú, mi hermano, tienes la oportunidad de reconciliarte con Dios hoy día y aceptar la salvación que Él te quiere dar. Y cuando Dios da la salvación, también da la sanidad. ¡Qué interesante! Conozco testimonios de gente que se ha arrepentido, ha pedido perdón a Dios por sus pecados, y no solo Dios los ha sanado del COVID, sino también los ha perdonado sus pecados. ¡Qué lindo! Nuevamente, Él quiere hacer eso contigo. Quiere perdonar tus pecados. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle perdón. Dile: Señor Jesús, perdóname por la vida que he llevado. Fue una vida vacía, una vida sin sentido. Hoy me doy cuenta y quiero la salvación. Dile, y yo te acompaño en una oración. Amén. ¿Oramos? Padre, te amo, gracias por tu palabra. Qué bueno es saber que Cristo vino a perdonar nuestros pecados. Y lo hizo de una manera tan perfecta, que dio su vida por cada uno de nosotros. En otras palabras, Jesucristo vino a pagar un precio. Para nosotros la salvación es gratis. Solo tenemos que creer en Jesús y aceptarlo como en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y yo te acepto. Dile al Señor: te acepto como mi Señor y Salvador. Dile: perdóname mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por estar ahí. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, mis hermanos, después de haber escuchado la palabra del Señor por medio de nuestro pastor Luis Cruzado, ¿qué les parece si oramos en modo de agradecimiento por todo lo que el Señor nos ha dado en esta semana? Le decimos: Señor Padre Celestial, te agradecemos por tu sustento y tu protección en nuestras vidas en esta semana que acaba de concluir. Te pedimos, Señor, que en esta semana nos sigas sosteniendo de igual manera y conforme sea tu voluntad, Padre Celestial. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, y ahora, si hermanos ustedes tienen en su corazón ofrendar o diezmar, aquí en la pantalla les va a aparecer el número de cuenta a donde deben ir. Entre otros anuncios tenemos la Academia Bíblica. Todos los que están inscritos no se olviden los días lunes a las 8 p.m. No olvidar también los devocionales que son de días martes a sábado por medio del Facebook de nuestro pastor Luis Cruzado. Este día jueves de esta semana vamos a tener otra reunión por motivos de oración a las 9 p.m. Así que estén atentos. Al link ya se les va a estar enviando. No olvidar sus células, sus grupos pequeños en familias, siempre estar congregando ahí, estar uniéndonos, orando, reforzando ese espíritu que esté unido al Señor. Y no se olviden, el próximo domingo tenemos Santa Cena, así que por favor preparemos nuestros corazones. Muy bien, ahora vamos a alabar a nuestro Señor.
Muy bien, mis hermanos, ya hasta aquí llega la última parte de nuestra celebración virtual. Hemos cantado, nos hemos gozado, hemos alabado al Señor, hemos escuchado su palabra y salimos retados en manera de que ahora debemos ser nosotros quien busque al Señor y busque su sustento en nuestras vidas, busque su protección. Así que, ¿qué les parece si terminamos este tiempo orándole al Señor y le vamos a decir: Señor, gracias por lo que nos has enseñado hoy día? Te pedimos, Señor, que en esta semana que está por empezar, nos ayudes a aplicar todo lo aprendido, Señor. Que lo que escuchamos hoy, que lo que cantamos hoy, sea de bendición a nuestra alma, sea de bendición a nuestras vidas, Señor, a nuestros familiares. Cuídanos y protégenos, Señor. Tú sabes en qué circunstancia estamos, sabes las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, tanto personales como familiares. Te pedimos que seas tú obrando ahí, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo.